Muy buenas tardes, mi nombre es Eber Jesús Rosas Paredes, soy estudiante de Administración Pública y hoy me ha tocado un tema bastante interesante como es Administración Científica y Teoría de la Contingencia. Administración Científica. El nombre de Administración Científica se debe a la aplicación de métodos de la ciencia a los problemas de la administración empresarial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la producción industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición de resultados. Para poder hablar de administración científica, tenemos que hablar del padre de la administración científica, como es el doctor Frederick Taylor. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de este caballero. Taylor nació en 1856 en Pensilvania, Estados Unidos. Fue gerente de manufacturas, ingeniero, mecánico y tras sus investigaciones se convirtió también en un consultor administrativo. Fue el creador de los principios de la administración científica, luego de haber investigado las operaciones fabriles de manera sistemática. Por eso, el nombre que recibió su trabajo, Principios de Taylor o Taylorismo. Administración científica. Taylor estableció principios y normas que permiten obtener un mayor rendimiento de la mano de obra y de los materiales. Básicamente, abordó aspectos como estudios de tiempo y movimiento, selección de obreros, métodos de trabajo, incentivos, especializaciones e instrucción. A rasgo, de una manera global más bien, el señor Taylor lo que encontró en las empresas fue que no había una producción adecuada y hizo un estudio muy concienzudo de cada uno de los aspectos que él pensó que estaban disminuyendo la producción de dichas empresas. Al desarrollar el tema, vamos viendo cuáles fueron los principios que él estudió para poder llegar a esta teoría. En el transcurso de su vida laboral observó en el ambiente laboral existía algunas deficiencias, por tal razón, procedimientos científicos para corregir estas fallas. Lo primero que él observó fue desequilibrio entre la producción y las ventas. Había una deficiencia en la organización del trabajo, desaprovechamiento de la maquinaria y equipo, desperdicio de las manos de obra, bajo rendimiento de los operarios, intereses opuestos entre el patrón y el obrero, ausencia de estímulos y motivaciones para el trabajador y deficiencias generales. Él tomó unos principios fundamentales, 4 principios fundamentales, como son principio de planeamiento. ¿Cuál es el principio de planeamiento? ¿Qué es lo que dice la teoría sobre el principio de planeamiento? Dice que él sustituyó el trabajo del criterio individual de operario, la improvisación y la actuación empírico-práctico por los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por las ciencias mediante la planeación de un método. Esto quiere decir que muchos de los trabajadores lo hacían de modo empírico y él hizo un estudio científico y tras de eso él planeó un método indicado para que pudieran desarrollar ese trabajo de la manera correcta. También habían principios de la preparación, la planeación, seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos e entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado. Esto quiere decir que él observó cada uno de los trabajadores, los seleccionó, los capacitó para que ellos pudieran desarrollar trabajos de acuerdo a sus aptitudes y de esta manera realizar estos trabajos de una forma adecuada y planeada. El otro principio es el principio del control. Controlar
el trabajo para certificar que el mismo esté siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Si ustedes ven esta diapositiva, siempre hablan de un plan. Eso fue planificado. Él hizo ese estudio, se dio cuenta de cuáles eran las falencias y de acuerdo a esas falencias empezó a realizar y puso como algo principal estos 4 principios con el fin de integrar todo este tipo de acciones para que la empresa pueda estar produciendo de la manera correcta y tener ese acompañamiento no solo de nuestros trabajadores, sino del patrón y sobre todo del producto que va a ser llevado a la sociedad. El 4 principio es el principio de la ejecución. Distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Hay unos fundamentos de la administración científica como son, primero, identidad de los intereses del patrón y el obrero, limitación de la producción, organización científica y estudios científicos de las condiciones de trabajo. En estos estudios científicos de las condiciones de trabajo hay unos aspectos que voy que voy a pronunciar, que son organizaciones racionales del trabajo, análisis del trabajo y estudio de tiempo y movimiento, estudio de la fatiga humana, división del trabajo de especializaciones del operario, diseño de carga y tareas, cargos y tareas, incentivos salariales y premios de producción, condiciones de trabajo, estandarizaciones, supervisión y funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el doctor Taylor vio que tenía que de alguna manera hacer un plan debido a los resultados que le dio estos estudios científicos de cada uno de la caracterización de nuestros trabajadores y qué estaba pasando en nuestras empresas con el fin de que pudieran dar una producción de manera correcta. Pero esta producción de manera correcta tenía que ver mucho con el tiempo, con los trabajadores, con el patrón y con la sociedad. Como para hacer un resumen de estas diapositivas que acaban de pasar o del método científico, podemos decir que Taylor tenía 4 puntos fundamentales. El primero, él buscaba la racionalización del trabajo. Segundo, él basó su teoría en 2 factores importantes. Uno, el método científico, importantísimo, el método científico. Segundo, determinar el tiempo real de producción y el método real de ocio de los trabajadores. Esto quiere decir tiempo y movimiento. El tercero, eficacia basada en el uso de recursos productivos. Dentro de estos recursos productivos, él tiene que ver mucho con la remuneración justa a los trabajadores. ¿Ya? Estandarización de los procesos para diseñar o predeterminar modelos de cómo hacer las cosas que sean productivas. Selección científica del trabajador, eliminando la discordia entre la empresa y generar una armonía en ella. La quinta, cooperación entre el empleador y el trabajador. Y la sexta, un trabajo en equipo, un trabajo armónico. Otro punto fundamental es que él creó 4 principios básicos primordiales. El primero, principio del planeamiento. El segundo, principio de preparación. El tercero, el principio de ejecución. Y uno de los más importantes, desde mi punto de vista, el principio del control. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante también dentro de lo que es la administración, que es la teoría de contingencia. Pasamos por la teoría científica de Taylor y ahora vamos a hablar de la teoría de la contingencia. Teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia se basa en considerar las posibles condiciones o contingencia de las organizaciones para trabajar el enfoque de las acciones administrativas.
asegurando a su vez que el diseño estructural sea el adecuado según cada caso o situaciones en particular. ¿Qué traigo yo a relación en este momento? El hecho de que Taylor, con su administración científica, dio una base fundamental y una organización ideal para que haya un buen trabajo entre trabajador, dueño de la empresa y producto. Pero ahora esta teoría de la contingencia lo que trata de hacer o trata de explicarnos el hecho de que hay unos cambios relacionados con características externas y características internas que hace que toda la empresa pueda cambiar. Vamos a desarrollar el tema diapositiva a diapositiva y vamos explicando lo que les acabo de decir. ¿Cuál fue el origen de esta teoría de contingencia? Esto explica la existencia de una relación funcional entre las condiciones del ambiente y la técnica administrativa apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, el autor más significativo de la teoría de la contingencia fue Fred Idlet. Sin embargo, también se hace referencia a otros autores importantes, ¿ya? A partir de este desarrollo, sus teorías como Hershey y Baxter. El aporte del doctor Fred, ¿sí? La teoría de contingencia de Fredlet fue desarrollado en el año 1964. Este psicólogo austriaco afirmaba que cada líder tenía una condición diferente que se relacionaban con la experiencia vivida a lo largo de la vida, por lo que es necesario entender el tipo de liderazgo de cada individuo y así poder aplicarlo según la situación y no tratar de enseñar un tipo de liderazgo universal. Si nosotros vamos a hacer, o según la teoría de este gran hombre Fred, si nosotros vamos a enseñarles una teoría general, universal, a este líder, va a actuar siempre con esta teoría en las diferentes empresas. Y ustedes saben que hay problemas o caracterizaciones de muchas cosas dentro y fuera de estas empresas que tienen que ser abordados de forma diferente dependiendo del tipo de empresa en el cual estamos laborando. Principio de la contingencia. Pertenece a la teoría moderna de la administración. Considera a la organización como el sistema abierto. La teoría de contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en la teoría administrativa o en las organizaciones. Conduce a una nueva concepción de administración. La visión contingencia hace ver que las escuelas y teorías son pocas y inciertas. Hay unos factores principales dentro de esta contingencia, como son el ambiente y la tecnología. Dentro de lo que es el ambiente podemos decir, el ambiente es todo aquello que envuelve una organización. El ambiente es todo aquello que envuelve una organización. ¿Listo? Ambiente general es común para todas las empresas. Y ambiente de la tarea es el ambiente más próximo e inmediato de cada organización. Tecnología es la que tiene influencia en las decisiones organizacionales. Tecnología no incorporada, el conocimiento que tienen las personas. Y tecnologías incorporadas es el bienestar físico. Características. Planea una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las teorías administrativas apropiadas para alcanzar eficacias los objetivos de la organización. Destaca la eficacia de las acciones administrativas emprendidas en una situación y reprueba de cierta forma las estandarizadas. Toda empresa debe tener un plan de contingencia, ¿sí? Y los pasos de este plan de contingencia deben ser, primero, evaluación. Segundo, planificación. Tercero, prueba de viabilidad. Y como cuarto, la ejecución de todos estos puntos. Como conclusión al tema que nosotros hemos expuesto, podríamos decir que estas dos teorías fueron revolucionarias en su tiempo y que hasta en este momento en diferentes empresas del mundo las están ejecutando.
Es importante mencionar la estructura organizacional que nos da como referencia el doctor Taylor. Y los cambios ambientales externos e internos que pueden presentarse en diferentes empresas en la teoría de la contingencia. Muchas gracias y que tengan feliz resto de día.